SER Podcast. Isabel Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Jorge Lago, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar ahora en la crónica política, pero antes una noticia que tiene capturada la atención de todos aquellos que vuelan habitualmente, que volamos, o que tengan pensado hacerlo próximamente, porque Airbus ha reconocido a última hora de hoy que tiene problemas en su modelo de avión A320, problemas motivados por la radiación solar. Los aviones de esa familia, la familia 320, son de los aviones más populares del mundo. Estos los tienen prácticamente todas las aerolíneas y casi todas las aerolíneas que operan en España los tienen. Por lo tanto, es una noticia relevante. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, relevante porque la A320 es uno de los modelos más vendidos por el fabricante europeo. Relevante también porque en el momento en el que Airbus ha lanzado esa alerta, ese comunicado, había unos 3.000 aviones de este tipo volando en todo el mundo. Eso es lo que dice Reuters. Y relevante especialmente por lo que viene a partir de ahora, porque la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha reaccionado. El organismo obliga ahora a las aerolíneas a revisar centenares de aviones de aeronaves antes de volver a volar. En un escueto comunicado que Airbus ha emitido a última hora de esta tarde, decía haber detectado problemas en sus controles de la familia de aviones A320 causados por la radiación solar. Más tarde hemos sabido que la alarma saltaba hoy, pero por un vuelo operado el 30 de octubre que perdió altura por un fallo en un sistema crucial para esos aviones. Bueno, pues ahora las autoridades aéreas obligan a revisar ese sistema antes de permitir que las aeronaves vuelvan a operar. Airbus reconoce que esto va a ocasionar alguna disrupción, eso es lo que dice literalmente en ese comunicado, para sus pasajeros y clientes. De momento las aerolíneas guardan silencio. Lo que sí sabemos, Aimar, es que revisando las cifras actualizadas, por ejemplo de Iberia, hablamos de que estos aviones, el A319, 20 y 21, componen el 55% de toda su flota activa. Lo tienen todas, lo tienen Ryanair, Vueling, Volotea, todas. Pablo, gracias. Montserrat Mestres, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Les ha explicado el fabricante exactamente en qué consiste el fallo, para que lo entendamos todos? A ver, el fabricante ha hablado con las compañías que operan este tipo de aeronaves. El fallo consiste en un problema en el software que maneja el alerón de las aeronaves, pero no todas de las aeronaves, solo algunas de las aeronaves de las familias del Airbus 320, o sea, no son todas las aeronaves. Y es un problema de software, y eso, en principio, con una actualización sería suficiente. Pues miren, en la mayoría de los casos, con una actualización de software va a ser suficiente. Y en algunos casos, pero va a ser en minoría, van a requerir una actuación mayor, que el avión esté parado y más tiempo. Y de los aviones de la familia A320 que operan en España, ¿cuántos están afectados? ¿Lo saben ustedes? Bueno, mire, yo lo que le puedo decir de las compañías españolas con licencia española, hay en torno a unas 40 aeronaves aproximadamente afectadas. Y también lo que sabemos en estos momentos es que esas aeronaves, con la actualización del software, todas ellas van a poder solucionarse. Es decir, que van a estar en la mayoría, esa mayoría que se va a solucionar únicamente con una actualización de software. Otra cosa es que en España operan aeronaves y compañías de otros países que no tenemos nosotros los datos en estos momentos. Ya. Y hasta el momento en el que se les actualice el software, esas aeronaves, esos aviones, ¿tienen que estar parados o pueden seguir operando? No, mire, la directiva que ha publicado la Agencia Europea en el día de hoy va a entrar en vigor mañana a las 23:59 UTC, que es decir, que son en torno a la una de la mañana del domingo. Hasta la 1 de la mañana pueden volar, pero me consta que están ya realizando las actualizaciones de software. Y a partir de la 1 de la mañana del domingo ya no pueden realizar operaciones comerciales hasta que hayan hecho esa actualización. Y por lo tanto, ¿creen que en los próximos días puede haber retrasos o cancelaciones derivado de esto? Podría haber alguna, pero en la mayoría de los casos entendemos que se va a solucionar de manera bastante rápida. En cualquier caso, yo sí recomendaría a los pasajeros que confirmaran con su compañía.
De todas maneras, en el caso de compañías españolas, yo creo que el problema está bastante acotado. Para alguien que vaya a coger un avión mañana, ¿qué nivel de preocupación tiene que tener? No, mire, si no se pudiera volar, yo una cosa que creo que los ciudadanos tienen que tener claro es que en aviación la seguridad es siempre lo primero y en caso de duda se paran las aeronaves. Si la directiva establece que mañana, a partir de mañana de las 12 UTC, tiene que hacerse la directiva es porque consideran que no hay problema, si no lo habrían parado de manera inmediata. Siempre se opta por la seguridad. Es cierto que una vez identificado el problema que causó el incidente en el vuelo del 30 de octubre, pues han determinado que esto debe hacerse el mayor rapidez posible, ¿no? Mire, decíamos que las aerolíneas están guardando silencio. Iberia nos acaba de confirmar que están trabajando ya para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura y que la operación, toda la operativa de mañana no va a sufrir disrupciones, que no habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo. Es lo que nos dice hasta ahora de la noche Iberia. ¿Cuál fue el motivo de este fallo? Porque Airbus habla de la intensa radiación solar. Los aviones están sometidos a intensa radiación solar siempre. Bueno, el motivo exacto están analizando los técnicos de Airbus y han determinado que era un problema del software. Y entonces, cambiando el software, me parece que van a la versión anterior, no, pues queda solucionado. Es decir, hasta que no, esto fue el 30 de octubre y hasta que no ha estado claro cuál era el motivo, no se ha dictaminado ni se ha emitido la directiva. O sea que usted no está preocupada. No estoy preocupada porque está identificado, porque las compañías están trabajando en ello y porque sé que ningún avión a partir de que entre en vigor va a volar sino actualizado todos los equipos. Montserrat Mestres, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. El gobierno advierte a Ábalos de que no va a caer en sus chantajes, ahora que ya queda clara cuál es la estrategia de Ábalos, del que fue el hombre fuerte de Sánchez en el gobierno y en el partido. Ábalos, antes de entrar en la cárcel, dejó grabados varios recaditos para su partido, recaditos en forma de entrevistas, que dejó grabadas en varios medios de comunicación. Son detonaciones programadas de Ábalos contra el Partido Socialista. Es una manera de presionar a Sánchez. ¿Presionar para qué? Pues presumiblemente para que Sánchez haga todo lo que pueda para sacarlo de la cárcel a Ábalos, que en principio, por ley, es nada. Teóricamente el gobierno ni queriendo podría influir para sacar a Ábalos de la cárcel. Pero Ábalos, sospechando que iba a entrar en prisión, dejó grabados, programados esos mensajes para el gobierno. Ya empezó la semana con aquello de la supuesta reunión de Sánchez con Otegi en un caserío, una reunión que el gobierno y Bildu niegan que existiera en su día. Ayer, justo antes de entrar en la cárcel, en una entrevista en El Mundo, Ábalos apuntaba por primera vez a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, hablando del rescate de Air Europa, y hoy ya OK Diario ha publicado parte de una entrevista, que tienen más, parte de una entrevista con Ábalos, que le hicieron antes de entrar en la cárcel, en la que Ábalos dice que Sánchez hizo algo que es ilegal, que fue revelarle a él, a Ábalos, que la justicia estaba investigando a Koldo. Me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. ¿Y la UCO? La Fiscalía me dijo. La UCO ya es instrumental, ¿no? Depende de la fuerza de seguridad a la que le encarguen la investigación. Pero una investigación secreta, en teoría. Que era una investigación secreta, en teoría. Claro. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento. Decíamos al inicio del programa que el hecho de que Ábalos diga esto no quiere decir que esto sea verdad. Esto va a tener que contestarlo el presidente Pedro Sánchez cuando se le pueda preguntar y va a tener que demostrarlo Ábalos si es que lo puede demostrar. Pero lo que sí que quiere decir que Ábalos diga esto es que cuando ya estaba con un pie en la cárcel, Ábalos decidió empezar a mandar mensajes y además con carga. Y el PSOE, que hasta ahora había contestado de forma velada, digamos, intentaban enmarcar esas presiones de Ábalos en una estrategia de un hombre desesperado. Hoy ya han decidido cambiar ellos de estrategia y salir a contestarle y a advertirle públicamente de que son conscientes
de que está intentando un chantaje y de que el PSOE no va a caer en ese intento de chantaje. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Hasta ahora los socialistas no solían ir más allá del respeto a la justicia y la presunción de inocencia cuando tenían que responder, por el que fue su secretario de organización. Siempre recuerdan que el partido ha actuado con contundencia expulsándolo hace 20 meses. Pero el cambio de estrategia de Ábalos, yendo al ataque directo contra el PSOE, ha obligado al partido y al gobierno a responder y endurecer su discurso contra el que durante casi una década fue hombre de confianza del presidente del gobierno. Este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. La vicepresidenta Montero ha sido la encargada de lanzar ese mensaje al exministro, que sigue escalando en sus acusaciones. Ferraz lo acusa de emprender una campaña de difamaciones y mentiras que solo responden, dicen en el partido, a la desesperación y a su horizonte penal. Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Todas las acusaciones carecen de fundamento, dicen los socialistas, que hoy vuelven a pedir a Ábalos que renuncie a su acta de diputado en el Congreso. Morillo, el PSOE pasa a la ofensiva ante su exsecretario de organización, que va a la guerra, claramente. Pues sí, yo creo que claramente hoy han empezado a responder de otra manera. Ya sabíamos que en privado lo tildaban de golfo y sinvergüenza, siendo suave y sin querer reproducir esos abruptos peores, que seguro que son merecidos, sabiendo lo que sabemos hasta ahora de lo que ha podido hacer el exministro de Fomento y el secretario de Organización Socialista, y ahora públicamente, pues claro, es que tienen que pasar al ataque y defenderse, porque este señor está en un momento muy malo en la cárcel, con una prisión preventiva, con meses por delante hasta que se haga el juicio, que bueno, estiman que no será dentro de mucho, quizás 3 o 4 meses, pero es que tiene un horizonte de pena de cárcel que la Fiscalía le pide 24 años y las acusaciones particulares 30. No significa que la condena vaya a ser de esto, pero quiero decir que no es ninguna minucia. Es que con 24 años que pide la Fiscalía, si se condenara eso y el juez que sentencia decide que esa es la condena, pasaría casi 10 años en la cárcel. O sea, este señor claro que está desesperado y claro que va a ser capaz de todo, sin que sepamos si lo que dice es verdad o es mentira, con lo cual instalando un marco de sospecha permanente que es letal para el Partido Socialista y que es buenísimo para la oposición, porque ese es el escenario que viene por delante, por mucho que el PSOE diga que no, que esto pasará, que esto ya estaba amortizado. ¿Cómo va a estar amortizado este caso? Si todavía nos queda por saber una sentencia, si todavía hay otra causa aparte abierta en la Audiencia Nacional que está investigando si estos señores pudieron blanquear dinero de las comisiones con los gastos del Partido Socialista, y si todavía no hemos oído a hablar a Ábalos nada más que en píldoras sueltas y nos dicen que tiene un arsenal preparado que nos vamos a enterar. O sea, ¿cómo que va a estar esto amortizado? Yo no sé si de verdad se lo creen, pero esto no está amortizado, esto lo que viene va a ser duro, y quienes lo van a pagar primero son los territorios. Y hoy hemos estado escuchando a la ministra Montero respondiendo a lo que ha dicho Ábalos, pero es que la ministra Montero, vicepresidenta del Gobierno, es candidata en Andalucía, que tiene unas elecciones en mayo-junio. Hoy ha habido un debate del estado de la comunidad en Andalucía, al que Juanma Moreno entró tocado con la crisis de los cribados y con la corrupción de Almería. Y ha salido fuerte porque le ha tocado Ábalos en la cárcel y no tenía a Montero enfrente. O sea, la ausencia de Montero, claro que se nota. Es que esta señora no puede hacer oposición a Andalucía ahora mismo porque está defendiendo al presidente del gobierno. O sea, este es el escenario que viene por delante y yo lo veo realmente difícil. Lago.
Bueno, ya la sola elección de los medios a los que concede entrevistas es toda una declaración de intenciones, con independencia de lo que diga, que por ahora es poco, pero efectivamente puede ser más, o puede generar esa sensación de que va a haber un goteo constante que va a estar torpedeando constantemente lo que quede de legislatura, que luego quizá podamos hablar de si la legislatura se inició con esa intervención de Ábalos en la moción de censura de mayo del 2018, si no me equivoco, y si se va a acabar con todas estas intervenciones y entrada en prisión de Ábalos. Pero me gusta poco el marco discursivo en el que está entrando el PSOE, me gusta poco el concepto de chantaje, porque no deja de ser un concepto que fácilmente te lleva al terreno de imaginar que tiene algo con lo que chantajear, con lo cual yo no hubiese elegido nunca esa palabra. Y decía Isabel, estoy de acuerdo que el PSOE está pasando a la ofensiva, pero igual lo que tendría que hacer es no pasar a la ofensiva, sino a un marco de explicación un poco más amplio de cómo pudo suceder, cómo puede ser que la persona más importante, las dos personas más importantes que ha tenido el partido recientemente, que son sus secretarios de organización, estuvieran donde estaban, tuvieran la trama que tuvieron, hasta donde llegó. Estamos hablando de que los secretarios de organización eligen desde las listas electorales, sitúan a los que hoy son diputados o impiden que sean otros. Es decir, que estamos hablando del verdadero poder de un partido, y las explicaciones son muy pocas. Entonces entiendo que tengas que pasar a la ofensiva, pero creo que es un error, y que aquí hay un cierto trauma que depurar y que hacer algún tipo de restañar un daño que se ha hecho de entrada a toda la sociedad, pero de forma particular a su electorado, ¿no? Porque si no, efectivamente podemos entrar en, y que luego no quiero enrollarme con esto, pero que para mí es importante, ¿no? Ese ciclo que puede estar metafórica o simbólicamente representado por esa intervención primera de Ábalos en la moción de censura, diciendo algo así, lo tengo por aquí apuntado: los españoles no podemos tolerar la corrupción, fueron sus palabras en esa moción de censura, y que acabe esta legislatura con esto, o que todo indica que puede llegar a hacerlo, ¿no? Y entre medias, evidentemente, si no acaba con esta legislatura, porque en condiciones normales, en una situación de cierta normalidad democrática, y es evidente que no estamos en ella, esto tumbaría un gobierno. Que no lo tumbe depende de otros factores que podemos analizarlo después, depende sobre todo de la enorme debilidad de Feijóo, de que no solo le falten números, sino que le falta proyecto, le falta un deseo social de cambio que no representa por ningún lado, le falta que lo único que puede hacer es convocar manifestaciones cada vez en sitios más pequeños. El templo de Bonn, la siguiente será dentro del templo de Bonn, porque, bueno, en fin, aquí venimos muy venenoso, ¿eh? Un poquito, sí. Tenemos que admitirlo. Pero digo, a la vez que digo esto, digo que en condiciones de normalidad democrática esto tumbaría un gobierno. Sí. Maraña. A ver, el principal problema al que se enfrenta el PSOE y el gobierno es que no sabe a qué se enfrenta. Es decir, ese rosario de bombas preparadas para su explosión no se sabe en qué consiste ni con qué cadencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que apuntaba Jorge sobre el término chantaje, pero visto también con otra mirada. Es que por parte de Ábalos es un disparate en estos momentos plantearlo como chantaje, porque es tan evidente, creo, que el gobierno no puede hacer nada para facilitar una libertad provisional o cualquier otra medida que le facilite a Ábalos una salida de la cárcel antes del juicio oral y de lo que pueda decidir la justicia. Es tan evidente que el poder del gobierno sobre el estamento judicial es más bien nulo, ¿no? Como estamos viendo desde hace tiempo por toda la cadencia de instrucciones judiciales, de fallos, etcétera. Es bastante limitado, por no ser más drástico, ¿no? Entonces es un sin Dios, por decirlo así, lo que plantea Ábalos. Salvo que sea fruto, como se apuntaba, de la desesperación o del afán de venganza, lo que se quiera, ¿no? La explicación, que es verdad, que mientras haya sombras, mientras haya incógnitas, mientras haya lagunas sobre cómo ha podido suceder, pues yo creo que produce un mayor desgaste, evidentemente, ¿no? Pero claro, es que me parece que cada vez está más claro, y no entiendo a veces por qué no se habla tan más claramente de cómo se ha producido todo esto, ¿no? Como en el aluvión, no era tan aluvión, no eran tantos, cuando Pedro Sánchez se enfrentó a la dirección del PSOE oficial en el momento en que lo echaron de la Secretaría General y disputó las primarias, bueno, pues digamos que aceptó
los apoyos que le iban llegando. Y le llegaron apoyos como los de Ábalos, los de Cerdán acompañado de Koldo, etcétera, etcétera, etcétera. Se dirá, a partir de ahí ha habido una responsabilidad invigilando, como se suele denominar, ¿no? Pero cómo llegaron a donde llegaron me parece que está bastante claro. Incluso la recuperación de Ábalos para las listas en su momento, que tanto nos costó entender y todavía no se entiende bien. Tú apuntabas, Jorge, el poder de un secretario de organización sobre listas electorales. A eso me refiero. Y en ese sentido ya sabemos lo que ha pasado con Cerdán. Y luego puede haber otros factores que se han manejado, de cuestiones personales que llegaron al estamento que tenían que llegar y se dijo, cuidado, que aquí hay un problema, ¿no? Y por supuesto es evidente que se cometió un error al recuperar a Ábalos para las listas electorales. Pero a donde quiero llegar es, esto efectivamente al único que beneficia es a la oposición, es a PP y Vox incluso, ¿no? Y el PSOE tiene muy difícil defenderse, porque ni sabe hasta dónde tiene que defenderse, salvo si hay una garantía de que esto en ningún caso ha afectado a la financiación ilegal del partido, porque si no la hay, y hasta el momento no hay indicios de que la haya, yo creo que tiene que ser mucho más activo a la hora de explicar y de afrontar este no chantaje. Yo no lo considero chantaje, porque me parece absurdo, no hay elementos para chantajear, pero sí, oye, venganza, desesperación, daño, lo que se quiera, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Jesús que creo que es clave, y es que el PSOE no sabe a qué se enfrenta realmente. Es que yo creo que no sabe, porque cuando hablamos de que no puede haber chantaje, porque realmente el gobierno ahora mismo no tiene nada en su mano para aliviar lo que puede caer sobre Ábalos si se confirma lo que presuntamente ha hecho. No tiene nada en su mano, no tiene nada con lo que callarle la boca, digámoslo así, al que ha sido su número 2. O sea, ¿con qué está actuando este hombre? Ellos dicen que están muy tranquilos, yo me refiero al gobierno, al Partido Socialista, están absolutamente tranquilos porque no hay nada delictivo, que efectivamente este señor puede tener información relevante como persona que ha sido del núcleo duro de Pedro Sánchez, pues información sensible, de negociaciones, de detalles que no se conocen, pero que en ningún caso no hay absolutamente nada delictivo. Pero las dos cosas que apunta a mí me parecen que están tiradas con muy mala leche. Una, la de Europa disparando directamente a la mujer de Pedro Sánchez, cuando el caso de Europa está cerrado y archivado en los tribunales, cuando efectivamente Europa está devolviendo el dinero que se le dejó, y cuando la SEPI puso condiciones durísimas, es decir, cuando no hay caso, pero ha apuntado a donde sabe que más le duele a Pedro Sánchez, que es su pareja, Begoña Gómez, y hoy con un detalle que a mí no me parece menor, revelado esta entrevista de OK Diario. O sea, ¿cómo que Pedro Sánchez informa supuestamente, según Ábalos, claro, de que estaba siendo investigado Koldo? O sea, ¿qué pretendía? O sea, estaba en el ajo de lo que se estaba investigando. O sea, un señor que nos viene diciendo reiteradamente que él se enteró cuando lo leyó poco más o menos en los periódicos. Entonces, creo que se dispara, que puede ser con balas de fogueo, que no hay pruebas, pero se dispara con una intención tan clara de hacer daño, y no sabemos lo que tiene en la manga. Pues efectivamente el PSOE no sabe a lo que se enfrenta. Y hay otro detalle que a mí también me parece que hay que subrayar. Por mucha ascendencia que tuviera el secretario de organización entonces, Santos Cerdán, el hecho de que Ábalos fuera como número 2 en la lista por Valencia en las elecciones generales por detrás de la ministra Diana Morán, fue una decisión que tuvo que aprobar en última instancia Pedro Sánchez, que 2 años antes, en julio de 2021, lo había cesado como ministro y como secretario de organización. Todavía no sabemos por qué lo cesó, todavía no sabemos por qué se produjo esa pérdida de confianza, y todavía no sabemos por qué lo metió en la lista de número 2 con la garantía de que iba a tener un escaño. No sé, yo creo que el relato no es bueno para el Partido Socialista. Es evidente que no solo habrá muchas cosas que no sepan todavía de lo que puedan saber, y de todas las grabaciones de Koldo, que es el que aparentemente operaba como aprendiz de Villarejo, pero
Y es evidente también que no todo es explicable, ¿no? Es muy difícil explicar cómo funciona un partido cuando a la ciudadanía, porque hay muchas cosas que mejor no verlas, aunque no sean ilegales, ¿no? Y una secretaría de organización no la suelen llevar teólogos o expertos en filosofía medieval, sino gente con una capacidad de poner una pisonadora en marcha y demás. Pero lo que sí puedes hacer es explicar ejemplarizando, y eso es tomar medidas. Y Pedro Sánchez anunció una serie de medidas, casi ninguna de ellas está plenamente puesta en marcha y son escasas. Tú puedes hacer leyes, medidas, protocolos tanto internos como externos para regular las primarias, que están bastante poco reguladas, sobre todo su financiación. Tú puedes hacer una ley de contratos públicos para contratar con empresas o no contratar con empresas que tengan casos de corrupción y además que tengan ya varios, como se ha hablado de Acciona y está siendo investigada, pero no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Tú puedes generar una mayor autonomía, que parte de los problemas a los que estamos asistiendo es que desde un tiempo a esta parte todos los partidos, no solamente el Partido Socialista, han ido reduciendo democracia interna y poder interno y contrapoderes internos. El Partido Socialista ya no es un partido confederal o federal como lo fue hace tiempo, y lo vemos además, y le va a costar en los territorios, como llamamos, o en las autonomías, en las elecciones, porque los candidatos son puestos a dedo y te puede funcionar con ella poner a un ministro, pero seguramente no te puede funcionar en otros sitios, y eso tiene que ver con una pérdida muy fuerte de poder, de contrapoderes dentro de los partidos, que permiten además estos casos de corrupción, donde la Secretaría de Organización, como lo manda todo, no tiene a nadie que le diga que no. Y tú puedes explicar ejemplarizando. Todo esto ha pasado porque no ha habido controles internos suficientes, porque las primarias no están reguladas, porque no se sabe qué dinero puedes usar en unas primarias, no hay limitación presupuestaria para unas primarias. Y eso está permitiendo un cesarismo en los partidos políticos que acaba ayudando a un tipo de corrupción que pensamos que es la misma de siempre, y no lo es. No es exactamente la misma corrupción de siempre, porque puede involucrar a sujetos muy aislados. A ver, el problema es que el PSOE no tiene otro remedio que ir contestando a cada bomba a medida que vayan explotando. Porque no hay otra, no te puedes adelantar a algo que no sabes en qué consiste la acusación que vas a recibir. Puedes cambiar el marco. Por eso digo que la explicación, a mí me falta que se narre de una vez por todas cuál es el relato de por qué pudieron actuar este triángulo, en principio, de las Bermudas del PSOE durante años. Cómo es posible y qué ha fallado. Eso nos falta. Pero dicho esto, es muy difícil contestar a lo que se venga, que puede ser algunas de esas bombas, pues se amenaza con que pueden ser muy letales, ¿no? Pero a mí me parece que hay que repasar los hechos y la cronología de las acusaciones y de los contextos, porque, por poner un ejemplo, Air Europa. Bueno, esa acusación que hace, que hoy hemos leído en OK Diario, sobre la investigación, cabe en la cabeza que si fuera cierto que Pedro Sánchez supiera que estaba investigándose desde la Fiscalía Anticorrupción, que durante los últimos años ha habido ejemplos notables de la gran afinidad que hay entre la Fiscalía Anticorrupción y el Gobierno, como todo el mundo sabe, y especialmente con el fiscal jefe anticorrupción. Bueno, cabe la posibilidad de que, si fuera verdad que se sabe eso, y que Pedro Sánchez lo comentara, luego no se hiciera nada, porque hablo de las fechas en las que pudo ocurrir eso. Igual que respecto a Air Europa. Las fechas del rescate de Europa son las que son, y sabemos qué ocurrió después. Y cómo se rescató a Europa y en qué condiciones respecto a cualquier otra línea aérea europea. Por lo tanto, si alguien se atreve a cometer una irregularidad, una ilegalidad, un amago de tráfico de influencias, estamos hablando, y yo entiendo, que de gente suficientemente sensata para saber que si cualquier riesgo de eso se asume, es porque pasarán cosas después. Y yo me pregunto qué ha pasado después con cada uno de esos hechos y contextos. Bueno, lo que va a pasar este domingo es que el PP va a volver a llamar a la calle a su gente en una concentración, como decíais, de momento fuera del templo de Devot. Feijóo la presentó como una concentración abierta a todo el mundo, que era una manera de invitar también a Vox o a los potenciales votantes de Vox. ¿Pero qué ha pasado? Que Vox, o las organizaciones afines, que son las que convocan al final Revuelta, Hazte Oír, esta gente, han convocado otra concentración distinta prácticamente a la misma hora y a unos cientos de metros de donde la ha convocado el PP. O sea, porque el PP al final lo que hizo fue la trampa esta de convoco a 400 metros de la sede de Ferraz. Claro, llega Vox y dice, nosotros no nos andamos con chiquitas, convoco, pum, en la sede de Ferraz.
que es lo que han hecho, frente a la sede del Partido Socialista, obviamente confiando en arrastrar hasta allí a quienes vayan a la protesta del Partido Popular. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En el PP quieren que su convocatoria acoja a todos los descontentos con el gobierno de Sánchez. Este domingo la España harta tiene una cita en Madrid. Harta de la mafia sanchista, harta de sus chorizos, harta de su puterío. Por eso anuncian que su manifestación estará libre de siglas y animan a la ultraderecha a asistir, pero en Vox se niegan a posar en la foto junto a los de Feijóo. Critican que el PP no utilice la mejor herramienta que tendría para protestar contra el gobierno, la moción de censura. Tenemos al Partido Popular que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Dicen fuentes de Vox que el PP busca simplemente un lavado de cara con las protestas, pero Tellado les pide unión frente a Sánchez. Hemos oído críticas desde Vox, de algunos dirigentes de Vox, a esta concentración del domingo. Yo les pido que no se equivoquen de rival. El PP, sin embargo, no ha convencido a Vox, así que el domingo derecha y ultraderecha saldrán a las calles por separado con el objetivo de liderar la oposición más frontal a Sánchez. Gracias, Julia. Y a quien sí ha intentado convencer hoy Feijóo es a los empresarios catalanes para que ellos, a su vez, vayan a convencer a Junts para que les ayuden a sacar adelante una moción de censura con la que echar a Sánchez. Básicamente, esta es la tesis con la que ha ido hoy Feijóo a Barcelona a decirle a la patronal catalana: oigan, ayúdenme a convencer a Junts. Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra. Yo a todas estas personas, es decir, a ustedes, les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, pero no los tengo. Lago. Pues empiezo con lo de Templo de Bob e intentaré acabar en Cataluña. Dos datos o dos ideas. La primera es que desde que empezó todo el caso, primero Koldo, luego Cerdán, luego Ábalos, que ya llevamos entre investigaciones, informes de la OCU y luego prisiones preventivas de unos y de otros, todas y cada una de las encuestas que se han hecho en estos meses y año muestran que el PP pierde votos en favor de Vox, con lo cual parece que la estrategia de utilizar como único marco discursivo la corrupción del PSOE, etcétera, 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 no rentabiliza electoralmente al Partido Popular, sino a Vox. Dos, el hecho de que las juventudes de Vox y parte de Vox hayan convocado en Ferraz es una metáfora perfecta del trasvase. En este caso van a ser manifestantes, pero normalmente son electores del PP a Vox, es decir, que tú estás entrando en un marco discursivo que no rentabilizas. Pero es verdad que creo que el Partido Popular está instalado en lo que se llama una situación de doble vínculo, que decida lo que decida y haga lo que haga, va a ganar Vox. Es decir, que si no convoca una manifestación, entonces Vox la convoca y se lo lleva. Si la convoca, se lleva a sus manifestantes. Es decir, está en una situación que no es fácil. Podemos ver que hay mucha torpeza y también la hay en legitimar retrospectivamente la moción de censura de Pedro Sánchez pidiendo el voto de Junts para su propia moción de censura. Si para la tuya es legítimo, entonces para la de Sánchez también lo fue, con lo cual, más allá de la torpeza, hablar de los suyos en un espacio electoralmente más plural seguramente de lo que él cree, pero bueno, ahí hay una situación que es la de la enorme dificultad que tiene el Partido Popular para hacer algo, ¿no? En el último CIS vimos que en el electorado de la derecha se prefiere a Santiago Abascal que a Feijóo como presidente de gobierno, y que solo un 14% del electorado español decía en el CIS, y podemos creernos el CIS, que yo creo que en estas preguntas sí, en las cocinas electorales hay que poner más comillas y más peros, pues tiene un problema de legitimidad cada vez mayor, ¿no? No puede no convocar esta manifestación, pero lo único que va a generar, si no puede hacer una moción de censura, es frustración, y esa frustración solo alimenta a la derecha, y está en ese juego eterno del Partido Popular. Bueno, si después de tanto ruido, tanta hipérbole, tanta acusación de corrupción, de mafia, de puterío, de todo eso, la España antisanchista cabe en el templo de Devot, entonces Sánchez puede dormir tranquilo, ¿no? Eso parece evidente. Si uno quiere llevar a una fiesta a 1000 personas, no los convoca en un local donde quepan 200. Esto está claro. Por lo tanto, ya en sí misma la convocatoria es un síntoma de debilidad. Sin duda.
Segundo, los sectores afines o aliados con Vox que convocan en Ferraz directamente, yo creo que es evidente lo que apuntabas, que quieren arrastrar desde el PP hacia Ferraz a una protesta que puedan apuntarse ellos incluso con más eco que la propia manifestación del PP. A veces uno piensa si hay algún troyano en el PP que diseña estrategias a favor de Vox, porque si no hay cosas que, sinceramente, yo digo, me cuestan entender, ¿no? Y luego voy a lo de Cataluña, porque me parece más preocupante todavía, ¿no? Es decir, primero Feijóo quiere una moción de censura y se compromete para convocar elecciones generales. Yo no sé si no sabe o ignora o desprecia el concepto de moción de censura que establece la propia Constitución, que tiene que ser constructiva, tiene que ser para ofrecer un programa de gobierno. Para convocar elecciones hay otros cauces, sobre todo tener la mayoría para hacerlo, ¿no? Obligar al gobierno a forzarlo, ¿no? Pero algo todavía me parece más preocupante, que es cuando de manera tan clara, tan transparente, pide directamente a un empresariado a que presione a un partido político para que apoye su posición. Y esto significa algo peor, que es que establecido ese mensaje, que me parece totalmente antipolítico, ¿no? Es decir, es un disparo en el pie del ejercicio de la política, ¿no? Hay otros intereses que parece que Feijóo está convencido de que tienen más poder sobre un partido que el propio partido político o las negociaciones entre partidos. Y significa también otra cosa, por lo menos establece esa sospecha. Entonces, ¿eso qué significa? Que el empresariado español en general ya se asume que sí apoya a Feijóo como tal. Hombre, cuidado, porque en términos democráticos, aunque nos parezca que probablemente es así, tal como se actúa, ¿verdad? Hay cierta honestidad. Sí. Claro, si hay una transparencia clara, ¿no? Pero el mensaje a mí me parece letal. Morillo. Sí, la verdad es que cuando en noviembre de 2023 el PP empezó a sacar a la gente a la calle con gran éxito, porque en esa manifestación sí que hubo miles de personas, no solo en Madrid, sino yo recuerdo también en Sevilla fue una fecha muy multitudinaria, los gritos que se coreaban era Puigdemont a prisión. Y gritos muy duros contra la ley de amnistía, gritos muy duros contra Junts y contra todo lo que hubiera estado alrededor del proceso catalán, ¿no? Que solo 2 años más tarde, noviembre de 2025, Feijóo acuda ante la patronal catalana a pedirles que hablen con Junts para que les dé su voto para una moción, pues demuestra la esquizofrenia en la que está la política española, que estamos en un momento muy loco, sinceramente. O sea, que el PP, después de un deshielo con Junts, que muchos han querido negar, pero yo creo que poco a poco, yo no digo que nunca se vaya a producir una moción de censura, porque ahora mismo sigo viéndola imposible, pero que empezamos a ver gestos y cosas desde unos meses a esta parte que hace no tanto nos hubieran parecido absolutamente imposibles, sí, sinceramente. Mira, te digo una cosa, Enric Juliana, que es un muy buen observador, se ha percatado hoy de que el PP acaba de quitar de la cristalera de la sede de Génova unas fotos enormes que tenía hasta ahora de las manifestaciones contra la ley de amnistía. Justo ahora las han quitado, las han cambiado por un fondo blanco y las palabras toma partido. Seguimos en Hora 25. Moncloa le ha entregado al juez Peinado la agenda de la asesora de Begoña Gómez, las nóminas, las facturas de los 2 viajes en los que acompañó a la mujer del presidente, esta asesora. Esto era una documentación que Peinado había pedido, la Moncloa se la ha entregado y Peinado, el juez, se la ha trasladado a las partes sin anonimizar los datos personales, a pesar de que la defensa de Cristina Álvarez le había pedido que lo hiciera. Pedro Jiménez. Moncloa ha entregado al juez Peinado la documentación que le había reclamado el pasado 4 de noviembre después de que este jueves le advirtiera de que si no lo hacía a la mayor brevedad posible podría incurrir en desobediencia. La documentación se ha entregado a las partes sin anonimizar, tal y como había pedido la defensa de Cristina Álvarez. Son las nóminas de la asesora de Begoña Gómez y la relación de los antecesores que han ocupado ese cargo. La documentación revela que la actual asesora tiene un nivel 26, como ocurrió en el caso de Aznar, frente a los niveles 28 de los asesores que contrataron
son los expresidentes Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Las nóminas rondan los 2.500 euros netos, salvo el mes de paga extra, y hay alguna otra nómina en la que se incrementa el sueldo por producción extraordinaria. Moncloa también ha remitido la agenda de la asesora y la información relativa a los viajes en los que Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez. Son solo 2 dentro de España por la celebración de una cumbre de la OTAN y de un Consejo Europeo. Juan Carlos Peinado ha dado traslado a la UCO de la información para que emita informe. La cantidad de noticias judiciales, sobre todo la condena al fiscal y la entrada de Ábalos y Koldo en la cárcel, todo esto ha eclipsado la que tiene montada el PP andaluz en Almería. Esta semana hemos conocido el auto que motivó la detención del por entonces presidente de la Diputación, ahora ya expresidente, también su vicepresidente. Es un auto durísimo en el que el juez señala que hay indicios muy claros y sólidos de la participación de esta gente del PP de Almería en esa trama de corrupción. Joan Jimeno. Sí, se han conocido muchos detalles esta semana a raíz de ese auto del juez que señala la importancia del papel que tenía el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en esta trama. Este hombre tenía más de 7.000 euros en billetes de 50 que la UCO encontró en casa de su hermana dentro de un sobre que ponía "Este dinero es de Javier Aureliano". En el auto el juez describe el manejo del dinero en efectivo que hacía el presidente de la Diputación para pagar cuotas de la hipoteca o para pagar viajes. Además, la Guardia Civil encontró un documento en el cajón de su despacho con el encabezado "Ingresos declarados y cobrados en efectivo". Esta trama utilizaba un lenguaje encriptado para referirse a las mordidas. Presidente y vicepresidente de la Diputación hablaban de ir al dentista para referirse a las comisiones en un grupo de WhatsApp llamado Naranjito y que compartían con otro ex vicepresidente de la Diputación. Mensajes como "tengo que ir al dentista y no sé cuándo", "yo también me tengo que hacer una limpieza" o "necesito empastarme 2 o 3 muelas, saco cita". Con el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería ya dimitidos y fuera del PP andaluz, Juanma Moreno se ha desligado de ellos. Lo ha hecho así durante el debate sobre el estado de Andalucía este jueves en el Parlamento. Nosotros hemos tenido una actuación rápida y ejemplar. Hemos actuado en 5 minutos. Respondía Juanma Moreno a la oposición que le ha apretado con la corrupción en Almería. María Márquez es la portavoz socialista. ¿Cuántos contratos tiene su gobierno con la trama de Almería? ¿Hay contratos de consejeros de Almería, de su gobierno, con la trama de Almería de su partido? La semana que viene empezará el lunes con la investidura del nuevo presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, también del Partido Popular. Estaba pensando esta semana, Morillo, que en otros tiempos, si no estuviera cayendo la que está cayendo ahora en todas las direcciones, esto habría sido un escandalazo que habría informativos durante semanas. Sí. Sí, es que es una trama que reúne todos los requisitos de la corrupción pues más hiriente y más chusca, ¿no? Os recuerdo que todo salta a la luz porque se pinchan unos teléfonos en una investigación de narcotráfico y tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona a un señor al que una investigación que finalmente fue archivada, pero que da con la trama de Almería. Este señor habla de una compra de mascarillas de 2 millones de euros, de un pepinazo que iban a dar. Compraban en lo peor de la pandemia 2 millones de euros en mascarillas y 1 millón de euros iba de vuelta para repartírselo en comisiones. Cuando esto salta por los aires, fue el primer caso mascarillas que se investigó en España, salta por los aires en junio de 2021, detienen al entonces vicepresidente de la Diputación y sigue la instrucción sin que pasara nada en el PP de Almería ni en el PP andaluz. Este caso pasó ahí sin pena ni gloria. Siguió trabajando el juez que estaba de forma ocasional, era el juez de adscripción territorial, no era la juzgada, no era la juez titular, porque la juez titular se dio de baja. Empezó a trabajar y se dio cuenta de que lo de las mascarillas no era un hecho aislado, sino que era parte de, bueno, pues era una operación mucho más millonaria, pero que formaba parte de
de una oportunidad, dice exactamente uno de los últimos autos del juez, una oportunidad generada en el seno de un presunto sistema ilícito de adjudicaciones. O sea, allí lo normal era las adjudicaciones amañadas con contratos públicos, y como ese era el modus operandi y el primer expediente que se requisa es de 2016, es decir, que esto no ni siquiera posiblemente se lo inventaron los que están ahora investigados y que han sido cesados y apartados del PP, sino que fue heredado de antes, pues ahí en ese modus operandi lo hacen con las mascarillas y los cogen, ¿no? Y es todo, bueno, que los registros entre el alcalde con el hijo que intenta llevarse de casa de la hermana, que a la vez la madre del que era vicepresidente de la Diputación, porque ahí es toda una trama también con mucha familia de por medio, metido en una caja negra que habían metido a la vez en una funda de almohada 120.000 euros. La hermana del expresidente de la Diputación de Almería, que tiene una caja fuerte al lado de la despensa, que abren la caja fuerte y se encuentran un sobre escrito, manuscrito con tinta roja: este dinero es de Javier Aureliano. Pero es que eso no puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Ay, pues sí, es verdad, y es tristísimo, la verdad que es tristísimo. Y lo más triste es que el PP en Almería, bueno, no lo más triste, no es lo más triste, sino o sea, vamos a ver, el PP en Almería es una máquina de ganar elecciones. Gobierna, creo que es el 80 y tantos % de los municipios, de los 103 municipios de Almería. Y es verdad que han cambiado toda la cúpula del partido, que Juanma Moreno ha mandado allí a su consejero de Agricultura, que en su momento fue alcalde de Almería con mayoría absoluta, y se lo trajo aquí al gobierno, y lo quitó de ahí en medio, lo ha vuelto a mandar allí para que ponga orden, y el mensaje que trasladan en off, bueno, la limpia ya se ha producido, allí no va a cambiar mucho más, porque nosotros allí ganamos muchos municipios, que allí tienen muchos alcaldes, muchísimos. Y de todo esto, quien más se va a beneficiar posiblemente sea Vox, que ya sale en las encuestas como segundo partido de la provincia de Almería, pisándole los talones al PP y por delante del PSOE, según los dos últimos sondeos que yo he visto con mis propios ojos, y que me parece una cosa alarmante, la verdad. Jesús. Sí, yo al escuchar hoy a Feijóo el llamamiento a la movilización del domingo, diciendo que hay que movilizarse en la calle contra los corruptos y quienes los sostienen. Y claro, uno, aparte de lo obvio, de a quién se refiere, pensaba también en el caso Almería, ¿no? Los corruptos y quienes, como mínimo, no se enteraron desde que en el año ya 2021 pues surgió allí, pues eso, las primeras tramas relacionadas con las comisiones por mascarillas y demás. Ahora ya se han incluido ya el pack completo del manual de la corrupción en este país, que tiene que ver siempre con adjudicaciones de contratos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo el término lo sostiene, pues ni parece que desde que estallan los casos no se sostiene, tampoco el PSOE dejó de actuar en cuanto se supo, pero si se hace ese llamamiento, bueno, yo creo que como mínimo hay que mirarse a un espejo, porque el espejo es duro. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, es atizar la antipolítica, y de eso, como ya apuntaba Isabel, se aprovecha Vox directamente. Es atizar la antipolítica y es generar frustración que nunca vas a poder canalizar tú y alimentarte de ella. Y esto pasa, lo hemos visto en Alianza Catalana, o sea, después de una enorme movilización social como el Procés, generas una enorme frustración, y esa frustración solo la puedes recuperar algo más radical que tú y algo más a la derecha que tú y algo además con menos proyecto de país que tú, y esto está pasando al otro lado del Duero, está pasando con el Partido Popular. ¿Por qué los casos de corrupción tan graves, que aunque no afecten a la financiación del Partido Socialista, no están generando una caída del gobierno? Pues porque al otro lado no tienes más proyecto que hacer una serie de denuncias sobre la corrupción que tú también tienes, que echas por alguien que está sentado en un despacho de una oficina, de una sede pagada con dinero corrupto, cuando no has convocado elecciones en Valencia después de una gestión que no es corrupta por ahora, pero que veremos a las empresas a las que se les ha permitido la reconstrucción, pero que desde luego ha sido criminal no convocar elecciones, pero las pides al otro lado, es decir, en Madrid o en el Estado, quiero decir. Claro, no cae el gobierno porque ¿en base a qué?
¿En base a qué proyecto? ¿En base a qué positividad? Entonces, fiarlo todo a la corrupción cuando la tienes dentro, la has tenido históricamente, ha sido de los partidos más corruptos, solo puedes generar frustración y solo la va a recuperar Vox y la antipolítica, como dices. Hablabas de Valencia y Salomé Pradas, la exconsejera de Emergencias de Mazón, reconoce ahora que el día de la Dana recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 2 de la tarde. Esto se lo ha dicho a La Sexta en una entrevista en Salvados que van a emitir el domingo y en la que Planas verbaliza por primera vez que Mazón tendría que haber estado en el CECOPI. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Cuenta La Sexta que fue el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien le dijo sobre las 2 de la tarde a Salomé Pradas que no molestara al presidente valenciano, pero ella lo llamó igualmente. ¿Cómo no iba a tener que conocer el presidente de la Generalitat lo que estaba pasando? Yo por responsabilidad, pues sí me saltó un poco el no le llames o comunícame a mí. Yo soy así. Pradas, que está imputada en la causa, trata de reivindicarse a sí misma en esta entrevista que se emite ya con Mazón defenestrado. Reflexionándolo después, hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros. Y cuando le preguntan qué le pareció la excusa que puso Mazón para no cogerle algunas de las llamadas que ella hizo esa tarde, como eso de que tendría el móvil en la mochila, Pradas dice: me generó gran dolor, ¿sabe? Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle. La jueza ha invitado a Pradas a declarar de nuevo si quiere volver a hacerlo. La exconsellera afirma que en este momento no, pero que si su defensa se lo aconseja más adelante, él lo hará. Misma invitación ha hecho a Maribel Vilaplana. La magistrada considera altamente improbable que ella no escuchara las conversaciones telefónicas que tuvo Mazón cuando estaban los dos en el Ventorro. Eso es lo que la periodista dijo en su declaración como testigo, cuando tenía obligación, por tanto, de decir la verdad. Vilaplana dijo que Mazón se levantaba para hablar y que como la sala era grande, ella no escuchaba lo que decía. Viendo las fotos de la sala, la jueza concluye que eso no termina de cuadrar, pero no da el paso que le había pedido una acusación de volverla a llamar como testigo. Dice que no es el momento, que aún faltan testigos por declarar. Le ha ofrecido ir voluntariamente, pero Vilaplana ya ha difundido que no lo va a hacer. Jesús. Bueno, lo que es altamente improbable es que en todas las primeras versiones que dio Salomé Pradas hubiera la más mínima verdad, ¿no? Hemos asistido a tantas mentiras y de una manera tan obvia, no tan evidente, que por eso yo comprendo que la indignación de las familias de las víctimas ha ido creciendo también paralelamente, ¿no? Lo que sí se ha producido desde hace ya semanas es esa brecha que en algún momento tenía que producirse entre lo que pueda contar Salomé Pradas y lo que finalmente tenga que asumir su responsabilidad Mazón. Porque, claro, hasta no hace mucho tiempo, Salomé Pradas era el dique de contención de cualquier responsabilidad que le llegara a Mazón. Y esto parece no. Yo creo que todos, incluida esta versión dramática, que ya hemos asistido a varias durante todo el año desde la gestión de la Dana, esta gestión dramática y este victimismo al que se apuntan constantemente quienes no gestionaron nada como debía gestionarse, ¿no? Pero bueno, me parece relevante porque ya parece tópico decir que se estrecha el cerco sobre Mazón, pero es que lo que sí se estrecha, da la impresión, es la paciencia de Salomé Pradas a la hora de defender lo indefendible. Entonces vamos a ver eso, qué consecuencias tiene sobre el caso y el posible proceso en el que finalmente creo que no hay duda de que acabará sentado el propio Mazón. Dadme un segundo, Isabel, Jorge, voy con vosotros ahora mismo aquí en Hora 25. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, mejor mantener la ropa que nos abriga más, se mantendrá el frío con pequeñas variaciones en las temperaturas y añadir algo que nos proteja de la lluvia. De madrugada empezará a llover en Galicia, a lo largo de mañana, sobre todo durante la tarde y hasta el final del día. Esta lluvia se extenderá al Cantábrico, gran parte de Castilla y León y el Alto Ebro, pero en general mañana, de todo el fin de semana, será el día más soleado en el conjunto del país, el mejor día para hacer actividades al aire libre si queréis. La noche del sábado al domingo es cuando las nubes serán más abundantes y cuando lloverá en prácticamente todo el interior peninsular, y el domingo algunos chubascos en el Mediterráneo, pero retirándose. Así pues, lluvia, pero tampoco será para tanto. Abrazo, Jordi. Buen fin de semana.
Y hay media larguero con Yago de Vega, muy buenas. Hola Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien. Bien, Tirandillo. 0-0 España. 0-0 España en el partido de ida de la final de la Liga de las Naciones. Ya sabes que además defendemos el título logrado el año pasado. Alemania 0, España 0. Y gracias, han sido mejores las alemanas en gran parte del partido. Así que podríamos decir que lo mejor es el resultado. La semana que viene, el martes, en el Metropolitano, vamos a tratar de darle la vuelta a este resultado para llevarnos el título. Además hablaremos de la primera división. Ha arrancado la 14ª jornada de Liga en primera. Le ha ganado el Getafe 1-0 al Elche con gol de Arambarri y hay lío. Hay lío. Durante todo el partido ha habido enfrentamientos entre los jugadores, incluso los entrenadores, así que muy pendientes de las ruedas de prensa a ver qué es lo que dicen. Y también vamos a escuchar las declaraciones de Laporta, que le ha mandado un mensajito dardito a Florentino Pérez, que el pasado domingo la Asamblea hablaba sobre el Barça y el caso Negreira, que todavía se tiene que resolver en los tribunales, y hoy venía a decir que Florentino Pérez y el Real Madrid tenía barcelonitis y que si se tenía que preocupar a alguien en el estamento arbitral por esos vídeos que hacía el Real Madrid de forma recurrente cada vez que tenía un partido. Así que vamos a hablar un poquito de todo. Hasta luego, ya. Hasta luego, chao. Adiós. Noticia de esta noche, esto es de hace unos minutos, la confirmación de que Trump y Maduro hablaron por teléfono hace unos días. Esto quiere decir que hablaron en mitad de la amenaza de la escalada militar y todavía se desconoce el contenido de esa conversación, pero el mero hecho de que se haya producido la conversación, de que hayan hablado por teléfono Trump y Maduro, confirma que la vía diplomática no está cegada del todo, o no por ahora. Washington, Sara Canals, buenas noches. Eso es, Aymar, buenas noches. Este contacto directo entre Trump y Maduro es un indicio de que los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión o pactar una posible salida de Maduro podrían quizás dar algún fruto. Según apunta el New York Times, en esa llamada hablaron sobre un posible cara a cara en Estados Unidos, aunque estos planes por ahora no se han concretado. En la conversación también estaba presente el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y se produjo antes de que el gobierno estadounidense designara formalmente a Maduro como terrorista, como líder del cártel de los soles, y eso, según el Pentágono, le ofrece a Washington una gran variedad de opciones militares. Y aquí, Aymar, es importante el contexto porque esta llamada también se produjo antes de que la Casa Blanca intensificara su ofensiva o su estrategia de intimidación contra Venezuela. El fin de semana pasado, recordemos, varios funcionarios del gobierno filtraron a los medios que están listos para implementar la siguiente fase de la Operación Lanza del Sur. Es esta operación pensada para combatir el narcotráfico, pero que algunos ven como un pretexto para forzar la caída de Maduro. Es una fase que podría implicar desde acciones encubiertas, sanciones, ataques en suelo venezolano, pero la realidad, Aymar, es que a pesar del gran despliegue militar estadounidense que hay en la región, de momento, oficialmente, no se han producido movimientos. Sara, gracias. Muy buenas noches. A vosotros. Adiós. Seguimos en Hora 25 de la mesa del análisis con Jesús Maraña, con Isabel Morillo, con Jorge Lago, y quiero escuchar vuestro análisis acerca del escenario que dibuja el CIS con la encuesta preelectoral de Extremadura, que dice que María Guardiola podría seguir gobernando. El PP se quedaría más o menos como está, pero seguiría necesitando a Vox, que sube mucho. Vox podría duplicar su resultado respecto a las elecciones de 2023. El que se hunde, según el CIS, es el Partido Socialista de Extremadura, con Gallardo a la cabeza. Podría perder hasta 9 diputados y gana hasta 2 o 3 la coalición de Izquierda Unida y Podemos, que pasaría de 4 a 6-7 diputados. Es un escenario que da para mucho análisis. Jorge, empiezas tú. Bueno, empezando por el final, lo que pierde el Partido Socialista, y lo pierde por varias cuestiones. Una, evidentemente, que el candidato se aforó para evitar problemas penales con el juicio del hermano, generó una desafección dentro del propio partido. Se demuestra que lo que planteaba yo antes, de que el PSOE ha dejado de ser un partido federal, y eso pesa en los territorios, pesa en las comunidades autónomas, porque el dirigismo desde Madrid no funciona, y no funciona en un Estado cuasi federal, por otro lado. Pues todo lo que pierde el Partido Socialista no lo recupera por su izquierda, y esto es un problema a nivel nacional grave. Es decir, no, ni mucho menos. Es que el Partido Socialista en 2023 tenía 28 escaños, 28, sí. Ahora se quedaría entre 19 y 22, o sea, con suerte 22 y Podemos Izquierda Unida, que tenía 4, pasaría a 6-7. Sí. Gana un poquito, pero vamos. Gana un poquito, o sea, pierde más de 10 puntos electorales el PSOE y no gana más de 3 Podemos Izquierda Unida, con lo cual lo que hay es
bueno, pues una desafección dentro de la izquierda que no es movilizable con estas estrategias. Pero bueno, también tenemos en el Partido Popular que no se mueve electoralmente, pero se duplica casi Vox en una estrategia que yo creo que es tanto nacional como de Extremadura. Recordemos que Guardiola se negó a pactar con Vox cualquier cosa y 3 días después dijo, perdón, me he equivocado, voy a pactarlo todo, ¿no? Y se demuestran varias cosas más que son interesantes. Una, la extraordinariamente, y me molesta decirlo, pero es que es cierto, buena estrategia de Vox de yo no hago gestión, salgo de cualquier responsabilidad, busco una excusa además que electoralmente me pueda resultar rentable, y es como ahora ya no hay un enemigo interno en España tan fuerte como antes con el Procés, con el A por ellos, pues ahora un enemigo externo, la migración, la exterioridad, el otro, ¿no? Bueno, pues con esa excusa sale de los gobiernos y prácticamente sin hacer nada va recuperando la catastrófica estrategia electoral del Partido Popular a nivel nacional y en el caso de Extremadura a nivel local, porque bueno, pues fue esa contradicción in terminis. Entonces, bueno, pues se demuestra que estamos yendo hacia una lógica cada vez más clara que es la de que Vox crece a cada comicio, y yo me pregunto hasta dónde va a poder crecer, y si nos vamos a encontrar que parte de la estrategia del PSOE es esperar la legislatura todo lo que pueda para que Vox esté lo más fuerte posible, que me da miedo de que sea lo que hay detrás de este retraso permanente de la legislatura. Morillo. Sí, la verdad que el panorama da para mucho análisis y desde luego no beneficia nada el PSOE. Bueno, es que en Extremadura el PSOE tiene un candidato que está imputado, investigado por la justicia en un caso rocambolesco, no en sí por el caso de enchufismo, de presunto enchufismo en la Diputación del hermano de Pedro Sánchez, sino porque os recuerdo que este señor maniobró, después de decir que no lo iba a hacer, para colocarse en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, y poder estar aforado. O sea, que me parece uno de los gestos políticos más cobardes y más vergonzosos que se ha hecho sin ningún tipo de pudor en los últimos tiempos, ¿no? Y ahí está ese señor de candidato. O sea, en este caso no es alguien enviado desde Ferrao, desde el Consejo de Ministros, como vamos a poder ver en el resto de territorios, sino que es un señor que ya estaba allí, y pese a que está investigado por la justicia, en un caso de eco nacional que ya se encargan muchos de azuzar, que no sabemos en qué terminará, pero que puede terminar mal, como todos los casos que están en manos de la justicia, pues este señor repite, repite no, porque Gallardo fue candidato en las últimas, diría que no. Yo te diría fue Vara, qué tontería, sí. Efectivamente. O sea, ahí está este señor de candidato. Y después hay un tema que a mí me encantaría poder investigar y ver bien y hablar con politólogos que son los que saben y sabéis, y es que el PP insiste, yo no sé si es un mensaje intencionado, que ellos tienen fuga de voto a Vox, pero que el PSOE tiene mucha fuga de voto a Vox. Dicen que eso se está detectando en Extremadura y se está detectando en Andalucía. Cuando preguntas a Vox o a la izquierda, niegan absolutamente. Ya sabéis que esto lo llevamos escuchando mucho tiempo, que no hay voto obrero que vaya a las filas de Vox, que no hay voto socialista que esté desencantado, amargado y frustrado, que se vaya a coger la papeleta de Santiago Abascal o de Vox en los territorios, que al final es Santiago Abascal. Pero claro, las cuentas no salen, ¿no? Porque Jesús. Perdona, Morillo. No, que las cuentas no salen, que si el PP está congelado, la izquierda no sube y Vox está disparado, ese voto tiene que salir de algún sitio. Bueno, pero yo sí, quiero escuchar a Jorge sobre el trasvase de votos, por favor. Es que estaba interpelando a Jorge, que creo que no. Perdóname, porque yo me dedico a la teoría. No he leído bien la situación, disculpadme. No, pero yo me dedico a la teoría política, aunque estudié sociología y algo de demoscopia. Hay ese gran debate de si el voto obrero, de entrada, si sigue existiendo, y en segundo lugar, si pasa de la izquierda a la derecha, y en España no es constatable por ahora, a pesar de los esfuerzos que está haciendo Vox, que ahora pues está empezando en Madrid de forma muy destacada a ir a los barrios obreros, a denunciar ahora recientemente a los grandes tenedores de vivienda que vienen de Latinoamérica para generar un poco de antagonismo obrerista, pero electoralmente no le está funcionando. Lo que pasa es que lo que cuesta mucho analizar es cuánta gente se queda en casa y cuánta de la gente que estaba en casa se anima a votar. Entonces yo creo que Vox sí que es capaz de rentabilizar una cierta desafección política o antipolítica
política más abstencionista y una parte de la izquierda se queda en casa, más que un trasvase directo. Sí, a mí me parece que hay algún elemento propio de lo que está pasando en Extremadura que ya se ha apuntado. Yo creo que la situación del PSOE, toda la investigación referida al hermano de Sánchez, lo que significa para Gallardo, etcétera, es un desgaste evidente, en la medida que sea. Pero luego hay un elemento que yo creo que en Extremadura es muy notable y que creo que se va a repetir y se está repitiendo en otros territorios, que es mientras el eje principal de discurso de oposición al gobierno central sea el del antisanchismo, el del votar contra el otro, esa batalla tiene más facilidad de ganar Vox que el propio PP. Porque se está viendo en todas partes. Es decir, ese mensaje que deja, digamos, en segundo plano lo que es las soluciones a los problemas reales, y sí, sin embargo, recoge y mete en el saco todo lo que es la actitud de decepción o de rebeldía o de, bueno, pues de culpabilización del otro. Ahí Vox tiene margen para ganar. Es que el otro día me decía un demoscópico, si Abascal se echara a dormir o desapareciera en el Caribe en los próximos meses, el auge de Vox no se resentiría. Es decir, que no tiene que estar, es más, hasta le puede perjudicar en algún momento excederse. Eso es lo que le han dicho que haga, claro, que desaparezca, que no hable. Eso es. Bueno, lo veremos la semana que viene. Empieza la campaña electoral en Extremadura. Por cierto, la semana que viene, el jueves, estaremos en Sevilla, en la Real Fábrica de Artillería, un sitio precioso, Morillo. Precioso, sí, es un espacio industrial recién rehabilitado y recuperado para la ciudad, que os va a encantar, es súper cinematográfico y muy chulo. Yo creo que os va a quedar un programa precioso y os oiré. Efectivamente. Bueno, pues ahí estaremos con todos los oyentes de Radio Sevilla el jueves que viene, el jueves 4, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Es que así dicho, Morillo, ha parecido como que no te quiero llevar. Y dices, no, os oiré, me voy a quedar en casa. Bueno, porque no voy a poder estar. Tú sabes que si pudiera, donde tú me llames, yo estoy ya siempre. Ya lo sé. Bueno, hace un par de semanas, cuando emitimos Hora 25 desde el Valle de los Caídos, desde lo que ahora se llama Cuelgamuros, durante uno de los tramos de publicidad estuvimos hablando en el equipo que estábamos allí sobre la necesidad de hacer un mapa amplio de todos los restos de simbología franquista que todavía queda por España. El Valle de los Caídos es sin duda el mayor símbolo, pero España está todavía llena de calles, de edificios, vestigios, estatuas, monolitos que rinden homenaje a Franco y a los suyos. Y nos hemos puesto a ello, a hacer ese mapa. A través de la red de emisoras de la cadena SER hemos elaborado un primer mapa que recorre todas las comunidades con los casos más sangrantes de estas exaltaciones, por cierto, prohibidas por la ley de memoria. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos a empezar, Laura, por los edificios que siguen ensalzando al franquismo. Pues mira, más allá de Cuelgamuros, del Valle de Cuelgamuros, donde recientemente estuvimos en Hora 25, el gran edificio que todavía hoy es una oda al franquismo es el Museo del Ejército de Toledo, en el Alcázar de Toledo, que alberga más de 200 enterramientos en su cripta, entre ellos del general Moscardó y de Milans del Bosch. Y ahí el gobierno, de momento, sigue guardando silencio, sigue sin cumplir la ley de memoria. En Santander, el Palacio de la Magdalena o el Parador de León todavía hoy siguen sin ser declarados lugares de memoria y sin referencias expresas a su pasado como campos de concentración. En Logroño, la Concatedral de la Redonda mantiene la inscripción franquista de la fachada de enaltecimiento al golpe de Estado y la dictadura, y en la Basílica del Pilar en Zaragoza es curioso que se exhiben aún las bombas de la guerra civil que no explotaron. Junto a edificios, igualándonos en altura casi, llama mucho la atención de este mapa cómo se mantiene la presencia de cruces franquistas, de exaltación franquista en varios puntos del país, cruces que recuerdan a los muertos del bando sublevado en municipios como Elche, en Alicante. Este espacio del abrazo y de la concordia en el que prevalece una cruz, que es eso, el símbolo de la concordia y del abrazo. Justo cuando el PSOE había ordenado su retirada, PP y Vox entraron en el gobierno municipal y dejaron la cruz tal cual. Algo similar ocurrió en Arrecife, en Lanzarote. Unas obras en la plaza donde se alza la cruz franquista de esta localidad hicieron pensar que se retiraría para siempre, pero no fue así. La cruz se ha vuelto a colocar este mes de noviembre donde estaba,
también se mantiene, Aimar, la que hay en la Plaza Mayor de Dueñas en Palencia. Hablamos de cruces, de edificios, pero es que todavía, Laura, encontramos incluso pueblos con nombres franquistas. Sí hay localidades que se resisten a quitarse la terminología franquista, como Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, San Leonardo de Yagüe, en Soria, Alberche del Caudillo, en Toledo, o Llanos del Caudillo, en Ciudad Real. En algunos casos porque el ayuntamiento no ha querido, en otros porque quienes no han querido son los vecinos. Los nombres siguen tal cual se pusieron durante la dictadura. A esto se suma, Aimar, otros elementos arquitectónicos, por ejemplo en Oviedo, donde se alza un monolito con el yugo y las flechas en la Plaza del Fresno. En La Roda, en Albacete, otro monolito recuerda el paso del cuerpo de Primo de Rivera por esta localidad. También en Asturias, el monumento a los héroes del Simancas, un regimiento del ejército franquista, luce en la fachada de un colegio de Gijón. Yo sigo persistiendo en la idea de que hay que desmantelarlo por completo. Y en ese sentido, el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, confirmaba que el gobierno asturiano va a volver a intentar retirar esa escultura. En Tarragona, en la localidad de Tortosa, hace años se ordenó la retirada de un monumento franquista de 45 metros de alto. Fue en 2021, pero las máquinas se pararon cuando estaban a punto de quitarlo por una denuncia. Ahora ese vestigio está a la espera de la decisión del Supremo. En Euskadi, una de las comunidades donde la memoria está más sana, más limpia de nuestro país, encontramos, sí, el caso de Baños de Ebro, en Álava. Allí el PP se niega a retirar la inscripción de Caídos por Dios y por España, que está hecha en piedra en la ventana de un edificio municipal. Pues a mí no me parece mal, porque ha estado ahí toda la vida y nosotros además tenemos un tío y a mí no me importa que esté ahí. Sin embargo, incumple la ley de memoria histórica. Eso dicen. ¿Y quién ha incumplido? ¿Quién ha marcado esa ley? Nos tenían que haber preguntado los del pueblo. Pues a mí me parece que las leyes están para cumplirlas, que eso está, hay una ley que dice que esos vestigios tienen que desaparecer y que hay que cumplirlo, que tampoco es una cosa que cueste mucho. Ya ves lo que opinan, Aimar, las vecinas de Baños. Decíamos, Laura, que esta exaltación simbólica del franquismo está prohibida por ley, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo que hay quien quiere usar precisamente la ley ahora como palanca para frenar la memoria democrática. Pues sí, la política, sobre todo la política que abandera la derecha y la ultraderecha en España, está llena de gestos antimemoria, como la derogación de las leyes autonómicas de memoria en 4 comunidades: Aragón, Extremadura, Cantabria y la Comunidad Valenciana, con los trámites ya en marcha en una quinta en Baleares, todas con gobiernos del Partido Popular. La politización y la imposición de un relato de la historia ha sido y es el fracaso de estas leyes. El comodín del franquismo es el que ustedes utilizan para no poner el foco político en otras cuestiones. Así justifica el PP de Baleares la derogación de esta ley. Gestos como los cursos para la formación de docentes en temas de memoria, que se han vetado en Madrid y en la Comunidad Valenciana, o la resistencia de algunos gobiernos autonómicos como el de Ayuso para poner una placa que recuerde que en la Real Casa de Correos se torturó durante el franquismo cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad. Hay más ejemplos, como en la Diputación de Castellón del PP, que se niega a subvencionar actuaciones de memoria porque mientras haya cosas más importantes no van a gastar dinero en eso. Lo decía tal cual la presidenta de la Diputación. Con esto le quiero decir, la Diputación de Castellón, como bien usted sabe, no tiene ninguna competencia en la memoria histórica y no es una prioridad para este equipo de gobierno. Primero lo urgente, que es la atención a las personas y las necesidades de los municipios, y después el resto de políticas importantes. En Burriana, Vox retiró en marzo de 2024 una placa en memoria de las víctimas del franquismo de una céntrica plaza en la que figuraba el número total de represaliados de esta localidad, y ayer mismo, lo veíamos en el Alicante, el Pleno Municipal consumó otra cesión a la ultraderecha para que apruebe las cuentas del 2026, la resignificación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. En las explicaciones, Aimar, se va a incluir tanto la represión de los republicanos como la de los franquistas. Hay un ejemplo que es especialmente doloroso de cómo la antimemoria se está imponiendo. En Madrid, durante la posguerra, fueron fusiladas, asesinadas a tiros 3.000 personas simpatizantes de la República en el cementerio del Este, conocido popularmente como cementerio de la Almudena. 3.000 personas, entre ellas las 13 Rosas. Los restos de muchos de aquellos represaliados, cientos de cuerpos, siguen en ese cementerio porque nadie los reclamó en su momento y acabaron en un osario que hoy es que es casi una especie de vertedero. Las familias que no han podido encontrar a sus seres queridos pidieron al Ayuntamiento de Madrid un memorial donde poner un nombre, una lápida, poder llevar flores allí. Eso se empezó a hacer en tiempos de Manuela Carmena, pero estaba a medio completar
cuando Almeida, el PP, de la mano de la extrema derecha, llegó a la alcaldía de Madrid y una de sus primeras decisiones políticas fue desmantelar lo que se había hecho, quitar los nombres que estaban colocados y pararlo todo. 50 años después, 50 años después de la muerte de Franco, honrar a esos fusilados, darles un respiro a sus familias, eso sigue siendo una asignatura pendiente. Y la reciente declaración de esa tapia de fusilamiento como lugar de memoria no parece que lo vaya a solucionar. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Madrid, la fecha oficial cae el 1 de abril de 1939 y los insurrectos, que ya eran vencedores, pues venían con unas ganas tremendas de venganza, con lo cual la represión en Madrid fue una de las más sangrientas de toda España. Madrid, 1939. La represión franquista fusila a miles de intelectuales, sindicalistas, republicanos en la tapia del Cementerio del Este, del Cementerio de la Almudena. Mirta Núñez es la primera historiadora que consigue averiguar el número exacto de personas asesinadas en ese paredón en los primeros años de la posguerra. Sí, la primera cifra fue la de 2.663 personas, documentado con los partes de enterramiento. A ver, yo a esta tapia llego a raíz de localizar a mi abuelo en un listado de un libro descatalogado de Mirta. Esa primera cifra se completó meses después con el trabajo de Tomás Montero, del colectivo Memoria y Libertad, que consiguió digitalizar todos los nombres y encontrar a más familias de fusilados. Fue la noche de San Antonio y la noche de San Juan las que más fusilados, ¿no? Parece como si les regodearan matar en las fiestas, ¿no? Pues se fusila en un día 108 personas. ¿Tú te puedes imaginar un paredón de 108 personas? Casi 3.000 asesinados en ese paredón, enterrados de 15 en 15. Pues los echaban en unas cajas de madera de pescado, que las que se usaban para cualquier catástrofe, o antes en la República también, que iban forradas con una tela negra, y unos encima de otros. Claro, luego cuando a los 10 años había que sumar, porque era el plazo máximo, pues estaba todo mezclado, los ataúdes reventados, hubo gente que ahí incluso trató de recuperar huesos, pero a saber qué huesos les dieron, porque no había nada científico. Yeah. Y el que pudo en esas fechas ya, pues a lo mejor recató huesos y los llevó ya reducidos a algún columbario o a otras tumbas. Los restos que no fueron recuperados por las familias acabaron en el osario del cementerio, convertido hoy en un vertedero. De ahí la iniciativa de que hubiera un lugar común con todos los nombres para que pudiéramos ir a rendir culto, como ha hecho hace recientemente todo el mundo el Día de los Santos, o cuando quieran con unas flores en un cementerio, ¿no? Ese memorial se encargó al escultor Fernando Sánchez Castillo. Bueno, se aprobó en el pleno del ayuntamiento, todo el mundo estaba de acuerdo, y es crear un lugar en el que aparecieran esos 2.936 nombres con el mismo tamaño que cualquier otro fallecido en el cementerio del Este. Se llegaron a colocar 1.000 nombres, pero el proceso se paró con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Almeida, cuando llegó al poder con Vox, pues lo primero que hicieron en el Ayuntamiento, antes que otro tipo de medidas, pues fue arrancar las placas con los nombres que había puestas, porque aquello fue un atropello, fue no exactamente un segundo fusilamiento, porque éramos ya otras generaciones, pero fue muy doloroso cuando la idea de la mayoría de los familiares era ya pasar página con conseguir este lugar de memoria, ¿no? Esas lápidas siguen hoy en poder del ayuntamiento, que se niega a entregárselas a las familias. En uno de estos árboles, no vamos a revelar cuál, pero en uno de ellos, muy, muy fuertemente guarda esos 2.936 nombres. Que ocultaron dentro de uno de los robles del memorial, metidas en una cápsula, los nombres de los fusilados. Ahora es un laberinto, si transitas por esas cajas también es muy impactante porque no hay nombres, ¿no? Y habla del vacío de memoria que tenemos hacia lo que ocurrió en la posguerra.
Entonces yo estoy convencida de que los nombres en algún momento estarán puestos. Quiero creerlo. Esto está ocurriendo aquí en Madrid, pero en cualquier otro pueblo de España, en cualquier otra ciudad, están reconocidos con los nombres. ¿Por qué aquí no? Año 2025. O sea, es una cuestión de este gobierno. Los nombres de 2.936 fusilados siguen ocultos, escondidos. Sus restos olvidados en un vertedero. Nos vamos por hoy. Disfruten y descansen mucho este finde y la semana que viene aquí, al pie del cañón. Un abrazo, adiós. Somos como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro camino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.